Bueno, muchas gracias, Tatiana. Bueno, gracias a todos y a la organización del evento por invitarme a participar hoy con vosotros. Es un placer poder estar desde España, comentando un poco los aprendizajes que hemos tenido en los últimos años en relación a la pandemia, pero bueno, también hablaremos mucho más, ¿no? No solamente enfocarnos en lo que sí que lo que la pandemia nos ha enseñado, pero bueno, tenemos que seguir un poco adelante y que nos sirva como aprendizaje. Voy a compartir mi pantalla, les pediré que me confirmen de que se ve bien. Bueno, hoy un poco lo que ya más o menos Tatiana explicó quién soy licenciada en Administración de Servicios de Salud, una carrera que hice en Argentina ya por el 96, 97, hace muchísimos años. Soy profesora de la Universidad Oberta de Cataluña, del Máster de Salud Digital y de otros másters también en la Universidad Andrés Bello en Chile, en la Universidad, en la Online Business School aquí en Cataluña y en otras, colaboro en otras universidades también. Soy, como dijo Tatiana, consultora en innovación social y salud. Tengo mi propia consultora muy pequeñita, se llama CoSalud, y estoy en otras iniciativas como SaludScope, que luego al final les explicaré un poco qué es esta iniciativa, embajadora del Barcelona Health Hub, que es un hub importante que se ha creado aquí en Barcelona, España, para conectar todos los agentes del ecosistema de salud digital, conectora de Wisher, que es una red de profesionales relacionadas con la economía digital y de plataforma, y recientemente hemos creado una asociación sin fines de lucro desde Argentina para Iberoamérica para ayudar a la transformación digital de la región, que tiene particularidades y necesidades diferentes, ¿no? Un poco contando quién soy. Me gustaría que empecemos un poco hablando en las realidades del sistema sanitario. Esto ya lo veníamos viendo un poco antes de lo que pasó con de la pandemia, ¿no? Pero sabemos que los sistemas sanitarios, así como los conocemos, están viviendo una situación de estrés, ¿no? No solamente por la situación de la pandemia que nos puso en una situación en la que teníamos que innovar casi que automáticamente en momentos críticos, sino que ya veníamos con cierta información que nos decía que teníamos que cambiar, ¿no? El aumento de la esperanza de vida, vivimos mucho más años con el envejecimiento de la población, en algún caso población activa y productiva, pero en otros casos población envejecida con comorbilidades y enfermedades crónicas, que eso hace que los sistemas tengan una alta demanda de servicios y un aumento de los costos, ¿no? Esto en algunos países, sobre todo en Latinoamérica, genera ciertas desigualdades en el acceso a los servicios, ¿no? Sabemos que los servicios de salud dependen de los sistemas como estén conformados y constituidos, dejan a veces a algunas personas fuera del sistema. Y eso genera también algunas otras demandas sociales, ¿no? Estamos viendo cómo en diferentes países existen ahora ciertas demandas en relación a cómo podemos cambiar los sistemas en general para responder a las necesidades sociales que cada vez son más críticas, ¿no? La pandemia también nos puso en evidencia cómo la relación entre lo social y salud tiene una fuerte relación. Hasta ahora, en algunos países, son compartimientos estancos que hacen que el paciente o la persona tenga que estar paseando por el sistema y sintiéndose un poco abrumado por él, ¿no? Por eso esta infografía en la que pone el sistema como un caos es como un poco provocar a que tenemos que hacer cosas para que el sistema empiece a cambiar, ¿no? A mí me gusta mucho esta frase de Fuller que dice: cuando no intentes cambiar un sistema, construye uno nuevo que haga que el anterior se vuelva obsoleto, ¿no? Entonces creo que cuando estábamos en la pandemia, todos, si recuerdan, estábamos como ávidos de pensar de que lo que estábamos viviendo nos iba a salir a ser mejores personas, íbamos a poder salir de este contexto creando una nueva realidad. Y eso depende simplemente de nosotros como ciudadanos, como personas, como profesionales, hacer que este nuevo sistema se genere, ¿no? Para mí este nuevo sistema es como cuando lo hago este paralelismo con el sistema operativo de un ordenador, ¿no? Es un nuevo sistema operativo de la salud, en el que este nuevo sistema operativo lo que nos promueve es que tenemos infinitas capacidades como para compartirlas y utilizarlas. La pandemia también nos mostró en cómo pudimos compartir el conocimiento de manera abierta, cómo nos pusimos todos
a uno a trabajar para poder salir de esas circunstancias, o sea, ese trabajo colaborativo, y al final los recursos escasos, que generalmente son recursos escasos, si los hacemos, los compartimos y los redistribuimos, podemos multiplicar la capacidad que tenemos. Entonces el conocimiento, la colaboración y la compartición de recursos, lo que hace para mí con este concepto de salud colaborativa, ¿no? Ese espacio en donde la salud tiene que ser un espacio colaborativo en el que todos los agentes, independientemente de dónde sean, públicos, privados, industria, academia, sociedad civil, se pongan a la merced de cambiar este sistema de acuerdo a las necesidades propias de los ciudadanos y de las personas. Para mí esta salud colaborativa se instrumenta en tres grandes ejes, ¿no? El poder de las personas, el poder de la tecnología y el poder de los datos. Si hacemos una combinación virtuosa de estos tres elementos, podemos ayudar al sistema a ser mucho más eficiente, más óptimo y por supuesto darle cabida y respuesta a las necesidades de todas las personas. Y cuando hablamos de personas, no solamente hablamos de las personas en las que requieren del sistema, del uso del sistema, ¿no? Cuando le llamamos pacientes, sino también hablamos de los profesionales, porque a veces que nos olvidamos y solo pensamos que la salud son los pacientes, y no, hay alrededor del paciente hay muchísimas personas, además de los cuidadores y demás, que tenemos que estar pensando. Entonces, cuando hablamos de este eslogan, en los últimos años lo hemos escuchado mucho, el paciente como el centro del sistema, pero realmente, una pregunta que les quiero hacer, ¿realmente estamos poniendo al paciente en el centro de este sistema? ¿Estamos poniendo al paciente como sujeto activo del sistema de salud, promoviendo que tenga un papel activo y generando cierta engagement, ¿no? en el sistema y en su propia salud? Yo personalmente creo que nos queda mucho por hacer, ¿no? Sobre todo en este contexto en el que las nuevas generaciones tienen una relación diferente con los sistemas, con las tecnologías, con las instituciones, y que tienen otras puertas de entrada, que es la tecnología, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, a los que tenemos una cierta edad, a tener ese concepto de paciente, de esperar, bueno, el paciente viene del concepto de padecencia, pero de paciencia también, ¿no? Entonces, ahora nos vamos encontrando con nuevas generaciones que están acostumbradas a la hora, ¿no? A la respuesta rápida. Y si nos ponemos a pensar los sistemas sanitarios en relación a otros entornos, somos siempre mucho más reactivos que activos, ¿no? Entonces ahí nos estamos encontrando con este nuevo concepto de impacientes, de personas que conocen, saben, buscan, se preocupan por saber más de su patología o buscando respuestas a una necesidad de salud o de prevención o de mejora de su calidad de vida. No es un usuario, un paciente o una persona empoderada. ¿Por qué? Porque tiene a mano información. Hoy a golpe de clic podemos tener toda la información que queremos, ¿no? Tenemos a Google a disposición de todos, por tanto tenemos esa posibilidad de tener una información que antes no teníamos. Antes teníamos uno de los principios de la salud de la asimetría de la información, y hoy en día esto ya se está quedando en cierta manera un poco alejado porque la información está disponible. Estas decisiones hacen que las personas tomen decisiones que tal vez como profesionales y demás no les hubiésemos asesorado, pero esas decisiones están. Por tanto, como profesionales también hay que ayornarse y ayudar a estos pacientes o a estas personas a que encuentren aquella información fidedigna que les es necesaria para tomar sus mejores decisiones. Y estas decisiones también hacen que estas personas tomen cierto relevo en sus propias patologías o en su propia salud y hagan una autogestión de su salud, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que les decía que para mí la salud colaborativa son como tres elementos, ¿no? La persona, las tecnologías, los datos. La tecnología en los últimos años hemos visto como salud es un entorno altamente tecnológico, ¿no? Pero cómo se han introducido estas nuevas tecnologías, la salud digital, la mHealth y demás dentro del entorno de la salud. Esto es una revolución que lleva sus años, pero obviamente con el contexto pandemia y demás, se hizo como mucho más conocido por el común de la gente todas las tecnologías que había disponibles para
tener relación más constante con los profesionales a través de la telemedicina o a través de otras tecnologías que ahora vamos a ver, ¿no? Esta salud digital el concepto es de la transformación digital en el contexto de la salud, pero no solamente son las historias clínicas, electrónicas, o son las aplicaciones web, o las aplicaciones móviles, sino que hay un mundo muy, muy rico por detrás de esta salud digital, que es interesante que vayamos inspeccionando como profesionales, como investigadores, y sobre todo como ciudadanos, para que sean como herramientas que nos permitan mejorar en nuestra salud, ¿no? La OMS ya hizo hace un par de años estas recomendaciones de cómo tenían que ser las intervenciones digitales en los sistemas de salud, y la OMS se preocupa mucho por sacar ciertos principios rectores de cómo esta transformación digital tiene que ser desplegada, al igual que la OPS, desplegada en el mundo, ¿no? Ahí les aconsejo también que busquen esta bibliografía, porque creo que es interesante para la gente que está interesada en salud digital, estos principios rectores, que son 8 principios rectores de la OPS de la OMS, ¿no? Aquí, esta es una slide que tiene unos años ya, que sacaron en la Asociación Americana de Cardiología, en donde hacían una cierta relación de todo el tipo de las tecnologías que hoy en día existen, ¿no? Esta tecnología de salud digital, en donde está la impresión 3D, la telemedicina, la realidad virtual, la utilización de wearables y muchísimos más. Nos encontramos con otro tipo de tecnología más relacionada con la utilización de los datos masivos en salud, como puede ser la inteligencia artificial, el machine learning, el big data y demás. Y luego todo este nuevo fenómeno de la medicina de precisión, que es un espacio en donde el uso de los datos genómicos nos dan información que hasta ahora era imposible casi que tener. Esto nos permite tener una medicina mucho más precisa, mucho más personalizada para cada una de las personas, ¿no? ¿Cómo empezó todo este mundo de la salud digital? Yo personalmente empecé hace muchos años, en el 2004, digitalizando las historias clínicas de los hospitales, que lejos de ser una transformación digital, era pasar de papel a un ordenador todas las historias clínicas, ¿no? Luego fuimos avanzando en este contexto y fuimos comunicándonos entre diferentes hospitales con esas diferentes historias clínicas para hacer lo que hoy se puede llamar las historias clínicas compartidas, ¿no? Y después, en un momento determinado, y Estados Unidos en esto ha sido pioneros, han disponibilizado de ciertos datos, de algunas suites de datos mínimos, para que los pacientes y las personas tengan su propio entorno donde poder compartir, consultar y llevar sus datos de una manera más digital, que esto se le llaman las Personal Health Records, o carpetas personales de salud. Luego nos encontramos con el boom de las tecnologías móviles, ¿no? Nos encontramos con muchísimas aplicaciones orientadas a diferentes patologías o a diferentes problemáticas en salud mental, diabetes, o otras patologías crónicas, en las que se fueron apareciendo muchísimas tecnologías en los stores, que hoy en día han ido evolucionando en los años, pero yo presiento y preveo que con este camino vamos a tener que regular mejor estas aplicaciones, identificar cuál es la eficacia, la eficiencia, y sobre todo que estas aplicaciones respondan a necesidades concretas y no creen otros problemas, ¿no? Entonces aquí en los próximos años habrá un trabajo bastante crítico de que la tecnología pueda ser validada clínicamente para evidenciar la respuesta que pueden dar, ¿no? Luego nos encontramos con muchas tecnologías que han aparecido en wearables, ¿no? Vestibles, ¿no? Tecnología que podemos llevar con nosotros, como teléfonos, smartwatches, de indumentaria, y sobre todo hasta ahora no era posible que tuviésemos un tensiómetro en casa o un espirómetro o demás, y hoy en día ya tenemos podemos tener todo este tipo de tecnologías en casa que nos acerca más al sistema y nos permite compartir los datos en tiempo real. Este tipo de tecnologías son realmente importantes y eficientes para el seguimiento de los pacientes crónicos, ¿no? Y sobre todo también para lo que es la prevención y promoción, ¿no?
Luego nos encontramos con otras tecnologías como la realidad virtual, que nos ha permitido disponibilizar en entornos controlados sobre, por ejemplo, aplicaciones en la salud mental que permiten a través de la realidad virtual generar ciertos espacios de contención o de promoción, y no solamente en la salud mental, sino en la rehabilitación y también en la formación de los profesionales. Profesionales hoy en día pueden utilizar la realidad virtual para simular una cirugía o generar vinculaciones clínicas con otros profesionales, que resulta ser bastante interesante. Estos son los primeros espacios de lo que vendrá, de lo que dicen que vendrá del metaverso, que habrá que verlo cómo se plantea, ¿no? Luego tenemos estos plataformas de chatbots o healthbots que son interesantes también, cómo se establecen nuevas comunicaciones entre los profesionales y los pacientes, ¿no? Aquí esto fue un artículo que surgió hace un par de años que preguntaban a gente joven si sustituirías a tu médico por un chatbot. La respuesta era sí. Ellos están acostumbrados a ciertas, porque la demanda de preguntas rápidas y tal, requieren que la tecnología pueda ayudarlos en esto. Bueno, esto tiene sus connotaciones éticas y morales que siempre podemos hablar en relación a esto de las tecnologías, ¿no? Pero por detrás de estas tecnologías hay todo un aprendizaje de esas preguntas, de esas dudas que esta inteligencia artificial haga de soporte a ciertos primeros niveles de atención, ¿no? La inteligencia artificial, por supuesto, sabemos que hoy en día nos permite detectar enfermedades mucho antes de lo que podíamos hacer antes, o simplemente utilizar la inteligencia artificial como soporte al diagnóstico en la práctica clínica. Está claro de que la pregunta a si la inteligencia artificial sustituirá a los médicos, para mí la respuesta es no. Les dará superpoderes, ¿no? Creo yo, porque les dejará tener tiempo para poder asistir, cuidar y escuchar al paciente, que es, o las personas, que es lo que realmente es lo que esperamos cuando vamos a ver a un profesional, ¿no? Entonces, ojalá la inteligencia artificial y todas estas tecnologías les devuelva el tiempo asistencial a las profesionales que tanto quieran, ¿no? Me gustaría después, otro de los temas que surgieron en los últimos años, es el 5G, ¿no? La introducción del 5G en la tecnología hace que se pueda establecer una nueva dinámica, que les voy a poner este video para que lo puedan ver. El 5G nos lleva a otro nivel, ¿no? Uno de los problemas que teníamos era la latencia, la conectividad y demás. Entonces esta nueva tecnología nos promete poder llegar casi que en tiempo real a poder utilizar estas tecnologías, como por ejemplo en estas intervenciones quirúrgicas, ¿no? Yo tuve la suerte del año 2019, en la presentación del Mobile World Congress aquí en Barcelona, poder estar presente en una operación que se estaba haciendo en el Hospital Clínic y nosotros mismos viéndola desde el Congreso, ¿no? Entonces esto es un antes y un después que nos demostrará cómo la tecnología podrá hacer más accesible la salud si así lo planteamos, ¿no?
Luego, como si se acuerdan, les comentaba un tema de la medicina de precisión, de esta revolución genómica, ¿no? Hoy nos encontramos que a golpe de, pagando $100 podemos descifrar nuestro genoma con las críticas que éticas que esto pueda llegar y el uso de esos datos cómo se haga, pero podemos tener información de nosotros a una precisión que antes era imposible, ¿no? Y de una manera mucho más accesible, porque podemos acceder a esta información. Y esta información son datos sobre nosotros mismos, que permite que tengamos un tipo de asistencia, de prestaciones mucho más personalizadas que hasta ahora no había sido posible, ¿no? Esta medicina de precisión, hasta ahora los medicamentos, los productos que se generaban para la tecnología médica era una para todos, ¿no? Y ahora podemos establecer con esta medicina de precisión tecnología o medicamentos específicos para cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras necesidades. Esta medicina de precisión nos lleva a una medicina, puse XP porque ya son 4, 5, X, ya no sabemos cuántas P no son, pero poblacional, participativa, proactiva, preventiva, precisa, predictiva y personalizada. Aquí también tenemos una gran revolución por delante, en la que le iremos viendo cuál es su posibilidad, su poder, ¿no? Pero cómo podemos empezar a tener información de nosotros mismos y ir a tocar a aquellas necesidades específicas que realmente tenemos con la tecnología que se pueda generar, ¿no? Luego hay muchas plataformas, nos hemos encontrado en los últimos años, así como en otros sectores han aparecido plataformas que te llevan la comida a tu casa, o que te puedes alquilar una habitación o una casa como puede ser Airbnb, que están empezando a aparecer en el mundo de la salud, ¿no? Entonces, estas plataformas lo que hacen son cambiar hacen un cambio en la confianza. Hasta ahora nosotros teníamos una relación de confianza con nuestro médico, nuestro médico de familia o nuestro médico rural, era una relación local. Luego se generó una relación institucional, teníamos una relación con el Hospital X, la institución Y, que además teníamos una relación con ese prestador de salud, que a su vez tenía una relación con ese profesional. Pero hoy en día la tecnología lo que te disponibiliza es que tengas una evolución distribuida, ¿no? Se quita ese espacio institucional, ese intermediario institucional, por otros intermediarios que se transforman en estas plataformas, ¿no? Si hacemos este paralelismo con lo que son estas plataformas, por ejemplo Airbnb, cuando alquilamos una habitación o un espacio, nosotros creemos en la plataforma y por consiguiente creemos en la otra persona que está del otro lado, ¿no? Entonces hay como una derivada del trust, ¿no? Y esto se está dando en las tecnologías en salud, se están dando en el entorno de las plataformas de telemedicina y demás. Esta mujer, Rachel Botman, que si les interesa el mundo de la economía digital y de la evolución de la confianza en el entorno de los entornos digitales y tecnológicos, se las aconsejo leer, nos dice que la confianza es la nueva moneda de la economía y da lugar a ese cambio y a esa innovación. Por tanto, si nosotros confiamos en un otro, yo siempre digo, cuando estamos en Airbnb, yo le alquilo una casa a alguien que no conozco porque otro que no tampoco conozco me dijo que esa persona era de confiar, ¿no? Entonces ahí hay como una derivada de la confianza que la tecnología nos presenta y nos plantea, que hasta ahora esto no había sido así, ¿no? Sí que confiamos en el boca a oreja del entorno analógico, ¿no? Que nos recomendaban un médico y por eso íbamos, pero hoy en día nos encontramos con plataformas que nos recomiendan también a profesionales. Ahora lo veremos, ¿no? Y después Robin Chase, que también es una fundadora de una plataforma de compartición de coches en Estados Unidos, dice, ¿no?, que todo aquello que pueda ser plataformizable lo será. Entonces también nos plantea un nuevo escenario, ¿no? Plataformas que conocemos, Teladoc en Estados Unidos, que es la plataforma más conocida en temas de telemedicina, o Doctors on Demand, en la que a golpe de clic podemos tener acceso a la prestación de una prestación asistencial con un médico, o que un médico pueda venir a casa, y esto pasa en Estados Unidos, pero pasa en todo el resto del mundo, ¿no?
la pandemia, sobre todo, nos puso más evidencia de que la telemedicina es un instrumento que hasta ahora los ciudadanos o las personas no estábamos tan ayornados a utilizar, pero con el contexto en el que estuvimos viviendo se hizo un poco más, más conocido y más utilizable, ¿no? Luego hay otras plataformas que se dan en otros contextos, no sé, hospitales que comparten recursos infrautilizados entre ellos, ¿no? Está Coalo, que está en Estados Unidos, que también pone en contacto hospitales a través de una plataforma para que compartan material quirúrgico o instrumentación, o hasta personas que están subutilizadas y puedan compartirse entre los diferentes hospitales, o como Flow to Healthcare, que están en Holanda y hacen algo más o menos parecido. Y luego redes de pacientes, esto de lo que comentábamos antes, ¿no? Hasta ahora la confianza estaba distribuida entre las personas que conocíamos, ¿no? Pero hoy en día confiamos en personas que no conocemos. Por ejemplo, Patient Like Me, que es una plataforma muy conocida en vinculación de pacientes, ¿no? De peer-to-peer, de relaciones entre pares de pacientes, en donde allí se establecen conversaciones, se establecen recomendaciones que la red lo permite, ¿no? Y esto existe y hay que incentivarlo y cuidarlo para que sean espacios fructíferos y sobre todo cuidados y fidedignos, ¿no? Otras plataformas de cuidados colaborativos, estamos entrando en este mundo, como decía al principio, del envejecimiento y demás, en el cual existen plataformas que pueden poner en contacto a personas que necesitan cuidados, con personas que quieran disponibilizar de sus espacios físicos para compartir, o por ejemplo esta de Room to Care, son gente joven que quiere vivir con gente mayor, primero para poder reducir sus costes y además la persona mayor se siente acompañada, ¿no? Y esto se dan en este tipo de plataformas, ¿no? O de poner en contacto cuidadores con familias de personas que necesitan cuidados, ¿no? Todo esto aparece hoy en día y sin duda todas estas tecnologías, si bien son bienvenidas y estamos todos muy interesados en saber cómo van a resolver algunas problemáticas, pero como decía Paul Virilio, cada tecnología crea su propio accidente, que se inventa al mismo tiempo que ese progreso tecnológico. Por tanto, es importante también que cada vez que tengamos una idea o que estemos desarrollando una tecnología, nos paremos y nos sentemos y pensemos cuál es el posible accidente que podamos llegar a generar y qué caja negra vamos a desarrollar para poder mitigarla, ¿no? Entonces, así como tenemos estas plataformas, el conocimiento abierto en Google y demás, durante la pandemia nos encontramos, y mucho antes también, con falsos bulos, ¿no? Relacionados a estas fake news de que la limonada cura el cáncer, o millones que aparecieron durante la pandemia que teníamos que ir un poco desactivando al mismo momento que se iban generando, ¿no? Hay iniciativas para esto. A mí esta iniciativa me gusta mucho, que se generó aquí en Madrid, en España, que son profesionales y personas interesadas en desactivar estos fake news, ¿no? Y a través en Twitter, a través de un hashtag, cada vez que se encuentra una información o una noticia que no está científicamente comprobada, se trata de desactivar esa información para que no ruede, ¿no? Pero bueno, esto es un tema que es complejo y que tenemos mucho por delante por resolver, ¿no? Y luego otro de los problemas son los datos desprotegidos, ¿no? Hay muchísimas. El primer escándalo fue el de Cambridge Analytica, que nos hizo conscientes a todos los ciudadanos de dónde estaban nuestros datos y cómo teníamos cierto riesgo de privacidad, ¿no? Pero día a día pasan este tipo de cosas en hospitales y demás, en el cual se generan ciertos ciberataques y demás que ponen en jaque un poco nuestros datos y nuestra privacidad, ¿no? Angela Merkel en el foro de Davos del 2018 se preguntaba, ¿no? De quien decida de quién son los datos, ¿no? Definirá cómo será la democracia, el modelo social participativo y la prosperidad económica, ¿no? Entonces, el tema de los datos, y sobre todo en el contexto pandémico también hablamos mucho más de este tema de lo que veníamos hablando, es un tema realmente importante. Sabemos que hay
datos nuestros en millones de silos, aquí les puse solo 2, pero hay muchísimos silos en que guardan y tienen nuestros datos y nosotros tenemos poco conciencia de esto, ¿no? Estos datos dicen que son del petróleo del siglo XXI, ¿no? Que son lo que más información pueden dar de nosotros y que seamos sujetos luego de que nos hagan consumir y utilizar ciertos productos y servicios en base a la información que tienen de nosotros. Y esto en salud es importante también, es importante saber a quién le damos nuestros datos, bajo qué condiciones y por qué, ¿no? Nosotros aquí en Europa somos muy cuidadosos con el uso de nuestros datos personales y sobre todo con nuestros datos de salud, y creo que es un tema que nos diferencia de otras regiones y que es importante que tengamos en cuenta. Los ciudadanos, las personas, somos dueños de nuestros datos, y aquí para mí no hay tutía, no hay discusión. Cada persona es dueña y tendría que poder tener el gobierno de sus datos para poder conocerlos, compartirlos o guardarlos o preservarlos en el caso de que así lo desee, ¿no? Hay iniciativas, y esta es una de las iniciativas que les contaba al principio, en la que hemos desarrollado hace un par de años, en que permiten que los ciudadanos puedan tener cierto acceso a esos datos y poder compartirlos, en este caso para la investigación, ¿no? Sabemos que la investigación, una de sus problemáticas es el acceso a datos para poder investigar con más curaduría y demás, y uno de los temas que nosotros proponemos con esta iniciativa, que es una cooperativa ciudadana en la que los ciudadanos nos juntamos, recuperamos nuestros datos para poder donarlos para la investigación. Es importante entender que esto existe, ¿no? Que ya existen estas iniciativas públicos, privadas o mixtas, ¿no? En el cual los ciudadanos tienen interés por conocer, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es acelerar y afectar un poco la agenda de la investigación para que los investigadores también podamos investigar con otro tipo de datos que los mismos ciudadanos puedan tener en sus teléfonos o accediendo a encuestas con ellos en tiempo real, en el real world data, que nos permite pasar de ese concepto de escasez de datos a la abundancia, ¿no? Y haciendo, por supuesto, a las personas sujetos activos de ese proceso y siendo parte de los procesos de investigación, que durante la pandemia también fuimos todos mucho más conscientes de la importancia de la investigación, de la importancia de los datos para poder tomar decisiones y no solamente de gestión, sino para poder acelerar, en este caso, el proceso de la producción de la vacuna, ¿no? Entonces, en los principios de gobernanza de esta iniciativa de SaludScope es que los datos los donamos de manera condicionada, los ciudadanos deciden bajo qué condiciones quieren donar sus datos, es un gobierno colectivo que tiene ciertos incentivos motivacionales más allá de los incentivos económicos. Este tipo de iniciativas no busca el incentivo económico per se de las personas, sino un bien común y esa gestión de derechos, ¿no? Saber en qué momento cada persona puede disponibilizar sus datos para que se accedan, se rectifiquen o se opongan a su acceso. Les voy a poner este videito que explica un poquito más también de la iniciativa. Bueno, voy a pasar porque si no estamos con poco tiempo, pero bueno, en esta iniciativa lo que nosotros hicimos fue crear también una licencia al estilo de las Creative Commons, en las cuales nos preguntábamos a quién le daríamos nuestros datos,
qué datos nos solicitarían, para cuál era el enfoque de la investigación y cómo se compartirían esos resultados, ¿no? Y esa licencia lo que dio como resultado es que nosotros compartiríamos nuestros datos solo si los datos serían utilizados para investigación en enfermedades crónicas o raras, que no hubiese un uso comercial de esos datos, que los resultados de la investigación siempre estuviesen abiertos, sin coste, independientemente del resultado positivo o negativo, que hubiese máxima privacidad en el uso de los datos de una manera anonimizada o pseudo-anonimizada, y que en todo caso, en todo momento tuviésemos control total del uso de nuestros datos, ¿no? Esto es un poco lo que les quería contar, y sobre todo que nos quedamos con la reflexión de que hoy en día ya la próxima revolución ya no es ni económica ni tecnológica, sino que es ética en el uso de nuestros datos, del uso de la tecnología, y de ser partícipes nosotros como ciudadanos en cómo queremos que sean los sistemas de salud. Gracias.